Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 61, en el que vamos a charlar sobre investigación con dos invitados de lujo, Conchi Lillo y Lluís Montoliu. Pero, como siempre, antes de presentar a nuestros contertulios, voy a saludar a mi compañero Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Clara. Siempre se me hace violento que me presentes antes que a las eminencias, así que vale, adelante. Pues venga, voy a presentar a los invitados de hoy. Conchi Lillo es neurobióloga y lidera el grupo de investigación Trastornos Degenerativos del Sistema Visual en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León de la Universidad de Salamanca. Dirige el Servicio de Microscopía Electrónica de la Universidad de Salamanca y es responsable de comunicación de la Sociedad Española de Neurociencias. Y además, Conchi divulga en diferentes formatos y en su bio de Twitter añade que se mete en todos los fregados y cuando puede, baila. Y Lluís Montoliu es biotecnólogo e investigador, vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología. Investiga sobre enfermedades raras como el albinismo usando ratones modificados genéticamente con las herramientas CRISPR de edición genética y además ha sido miembro y presidente del Comité de Ética del CSIC y asesor de presidencia del CSIC en temas de ética y de Science Europe. Forma parte del panel de ética del RC en Bruselas y también hace divulgación. Y hablando de ética y buenas prácticas de investigación, es de lo que vamos a hablar hoy, así que doy paso a los invitados. Bienvenidos, Conchi, Lluís, ¿cómo estáis? Hola Hugo, hola Clara, hola Conchi, encantado de estar aquí con vosotros para compartir este rato. Hola a todos, un placer de mi parte también. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias por venir. Yo quería comentaros sobre un artículo que salió en Nature este año, que yo creo que lo habíamos comentado antes de la entrevista, no sé si lo habréis leído o no, pero bueno, yo voy a hacer una pequeña descripción de algunas cosas que me llamaron la atención, y es que hablaban de cómo tanto los papers, es decir, los artículos científicos, como las patentes, son cada vez menos innovadoras. Y bueno, sin entrar en todos los detalles del artículo, pues ellos explicaban que las investigaciones son menos novedosas respecto a trabajos anteriores realizados y que también se conectan menos a menudo con diferentes áreas de conocimiento, que eso podríamos considerar que sería algo innovador. Y concluían que esta tendencia pues, podría deberse en parte a que los científicos y los inventores cuentan con un conocimiento más concreto de una parcela más pequeña que el conocimiento, y es algo que beneficiaría a la trayectoria profesional individual de cada uno, pero no tanto al progreso científico en general. Pero luego, aparte de este artículo que salió en Nature, no sé si lo visteis, pero se lió bastante parda en Twitter, yo creo, a raíz de un artículo de comentario de este artículo también publicado en Nature, que tenía el título de «La ciencia disruptiva ha disminuido y nadie sabe por qué». ¿Alguien quiere empezar comentando esto? Yo creo que lo de nadie sabe por qué. Yo creo que te puedo comentar el siguiente. Este es un artículo que, sacado fuera de contexto, da para muchos titulares. El titular segundo al que te refieres es desafortunado, porque la realidad es que la ciencia disruptiva, es decir, aquello que no te esperas, un hallazgo inesperado que puede cambiar la manera como la cual vas a hacer experimentos en un campo e incluso permitirte hacer cosas que antes no podías hacer, esto sigue apareciendo de una forma más o menos constante a lo largo de los años. Y esto es lo que no decían en ese artículo. Por lo tanto, la disrupción sigue existiendo. La disrupción siempre, por su mera definición, va a ser infrecuente, va a ser la excepción, no va a ser la norma. Por lo tanto, sí que ha aumentado el número de experimentos y el número de artículos y el número de papers y de patentes que se publican, pero el número de hallazgos que son notorios, que son disruptivos, siguen apareciendo al ritmo similar al que aparecían antaño, ¿no? Y este es el matiz que hay que tener en cuenta. No es que haya disminuido, disminuye si lo pones en relativo al total de todo lo que se produce, lo cual te llevaría a pensar que hay buena parte de lo que se produce que no parece contribuir demasiado al avance del conocimiento.
Vale, o sea que se seguiría innovando y siendo disruptivo, pero además habría otros artículos o trabajos pues un poco Yo menos. creo que se sigue innovando. Ujú, Innovaciones tan disruptivas como las que produjo la aparición de la técnica de la PCR ujú. o la aparición de las herramientas CRISPR, ¿no? Estas siguen apareciendo en goteo y son las que cambian la manera de hacer los experimentos. Luego hay pues multitud de otros hallazgos que se reportan cada vez más, porque cada vez más somos más investigadores que queremos investigar y además nos piden justificar las investigaciones y para ello tenemos que publicar. Y entonces, como cada vez está más complicado publicar, hay quien ha visto el modelo de negocio y ha dicho, tate, vamos a ponérselo fácil a los investigadores, vamos a generar estas revistas en las cuales pueda ser más o menos sencillo publicar, les vamos a cobrar un buen dinero por ello, ellos los van a pagar encantados con ello porque van a tener el artículo publicado, lo van a poder justificar en su investigación y lo que sucede es que con muchísimas excepciones y con honrosas excepciones hay un montón de ciencia que básicamente se publica para seguir pedaleando dentro de la noria, pero que no realmente no nos permite avanzar en el conocimiento. Pero tampoco nos tenemos que poner muy pesimistas porque esa disrupción sigue apareciendo de forma constante. O sea, las buenas ideas, los momentos eureka siguen apareciendo de cuando en cuando. A pesar de todo esto, la Sí, noria. yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Luis y yo creo que añadir a todo lo que él dice que daos cuenta también que la ciencia disruptiva es muy difícil de financiar y de justificar. Es decir, la gente que estamos en los laboratorios pequeñitos con poca financiación no nos podemos permitir hacer experimentos o hacer cualquier otro tipo de locura infinita para descubrir o ver cómo esto va por aquí, porque no tenemos la financiación, no tenemos los recursos para poder hacer ciencia disruptiva. Seguramente la hay y la va a haber, y si sale por casualidad algo interesante y disruptivo, pues fenomenal. Pero diseñar experimentos, nos pagan para diseñar experimentos y tenemos que justificar por qué hacemos ese experimento, qué esperamos que salga en ese experimento, porque ya nosotros tenemos que decir cuáles son los resultados esperables de un proyecto para ver si ese proyecto es suficientemente financiable o valorable por las comisiones. Es muy complicado hacer ciencia muy disruptiva cuando estamos todos encajonados en el mismo sitio. Fijaros, sí, ahora que no nos oye nadie, si queréis os cuento un ejemplo de una, no me voy a atribuir disrupción, humildemente, de algo que hicimos relativamente hace poco. Nosotros hemos logrado encontrar unas proteínas CRISPR-Cas que son para trabajar, para hacer la edición genética de hace millones de años, hace decenas, centenares y miles de millones de años. Y esto es un típico proyecto de estos de alto riesgo, pero también de alta ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué son los proyectos que nos piden, ¿no? Pues os sorprendería decir que este proyecto, que lo publicamos muy bien, nunca fue financiado. Este es un proyecto que no ha sido financiado, porque cuando acudimos a la financiación pasamos al primer filtro con una fundación de un banco determinado y cuando pasamos al comité, a la entrevista, nos dijeron, es que ustedes lo que plantean es que es muy disruptivo, ¿no? Muy arriesgado. Es muy arriesgado. No usarían la palabra disruptivo directamente, ¿no? No, pero nos dijeron, Sí. ustedes quieren resucitar proteínas de hace millones de años. Resuciten una y cuando lo hayan conseguido vuelvan. Y yo dije, perdón, ya vamos un tiempo en este campo. Perdón, si lo hacemos una vez ya hemos completado el proyecto. Adiós, muy buena. Pero es una entidad privada esto, perdón. Es un banco. Vale. Es un banco. Entonces, acabamos nosotros, como éramos diferentes laboratorios que estábamos implicados, que afortunadamente estábamos relativamente bien financiados, pues decidimos destinar una parte de estos dineros a hacer el proyecto porque creíamos en él y acabó bien. Pero este es el típico proyecto que nos piden de hacerlo de alto riesgo y cuando se lo planteas te dicen, uy, es que esto es demasiado arriesgado. Ya, contradictorio. Puede ser algo de... Perdón, que no sé si era verdad o un falso cliché, pero puede ser la idiosincrasia de España que hay menos búsqueda de riesgo. Puede ser, pregunto. Bueno, el panel era internacional. El panel que nos evaluó, de hecho, era sorprendente, ¿no? Que nos pidieran. Yo pensaba, pero ¿cómo nos podéis estar preguntando esto? Si lo que os planteamos es algo que nadie ha planteado antes.
Si nos creéis, apoyadlo. Si no nos creéis, pues no nos apoyéis. Efectivamente, mira que me cuesta aceptar eso siendo de una fundación privada, porque todavía de lo público, Luis, lo entiendo, porque no nos queremos arriesgar, ¿no? a desarrollar proyectos que sean demasiado arriesgados como para que no tengan unos resultados que luego pueda justificar. Entonces, claro, la financiación pública de hecho, pensé en imprimir el artículo cuando lo publicamos a todo color y en enviárselo con un paquetito y un lazo rosa, como diciendo, hombre, aquí tenéis lo que no nos financiaste. Ahora que dices eso, mira, he leído el artículo y no me he fijado qué has puesto en los agradecimientos de la financiación, Luis. ¿Qué has puesto? Gracias a nadie, ¿no? Gracias a nadie. A nuestro trabajo y sí, la verdad es que... Efectivamente. Y el tema de las publicaciones que decías, Luis, al final a mí la sensación que me daba a veces es que algo que debería ser el medio para comunicarse se convierte en el fin. El tema de las publicaciones que te fuerzan un poco, ¿no? A publicar más. Es un pez que se muerde la cola. Tal y como está montado nuestro sistema, y hay ejemplos de lo contrario en el pasado relativamente reciente, ¿no? Por ejemplo, hay quien se ha dedicado a revisar las publicaciones de una persona que se llamaba Frederick Sanger, que tiene no uno, sino 2 premios Nobel. Este fue el que descubrió la manera de secuenciar proteínas, primero con la proteína insulina, premio Nobel de Química, y después recibió otro por la secuenciación del ADN. Nada menos que 2 premios Nobel. Esta es una persona que se dedicó a optimizar sus métodos y durante más de 10 o 15 años apenas publicó nada. Pero el tipo estaba concentrado en sus trabajos, ¿no? Entonces, esa persona nunca hubiera recibido financiación en estos días, ¿no? Porque aquí básicamente te piden, nos da igual, bueno, no nos dicen esto, ¿no? Pero yo lo traduzco para que nos entendamos. Nos da igual lo que hagas, pero lo que quiero es que me muestres que del dinero que te hemos dado esto ha acabado en publicaciones con un nombre de una revista y con una referencia y sobre todo no te olvides de poner las páginas de la revista. Entonces, pues bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que a medida que se ha ido complicando cada vez más, porque ha habido más gente que se ha incorporado al mundo de la investigación, pues han aparecido, pues cuando hay una necesidad, hay quien te provee de esa, y te resuelve esa necesidad. Y hace negocio de eso, claro. Absolutamente, han aparecido unas editoriales de nueva creación que te dicen, ¿usted quiere publicar? Pues nosotros se lo publicamos por un módico precio de $2.500 o de $2.000 y bueno, sí, se lo vamos a revisar y no se preocupe, pero vamos ahí, incluso le vamos a hacer un descuento de un 10% y además un bono bus para los 10 próximos artículos que los va a poder publicar en esta revista o en otras de nuestro grupo, porque tenemos temas de todo lo que usted quiera. Que usted trabaja también en esto. Pues que también tenemos una revista que se publica en esto. Este tema lo íbamos a tocar luego, pero a lo mejor ya nos metemos en ello. No sé si estás hablando de las que yo tenía aquí apuntadas. Las MDPI y las Frontiers, sí. Sí, yo lo tenía apuntado porque vi un artículo en un periódico que hablaban de este tema a raíz de un artículo escrito por investigadores que hablaban de España en concreto, que decían que se está publicando menos en revistas tradicionalmente prestigiosas, ¿no? Quizás, por lo menos internacionalmente, para publicar en eso, en MDPI y Frontiers, que parece ser que se puede publicar más rápido, a un precio más reducido. Mira, la generalidad, generalizar sobre esto es muy peligroso. Sí, es complicado esto, sí. Entonces tenemos que ir con cuidado. Por ejemplo, yo no sé el caso de Conchi, yo tengo un paper publicado en una revista de MPI, que voy de colaborador, que alguien decidió enviarlo en MDPI, se publicó, y un paper publicado en el grupo de Frontiers, que también voy de colaborador, ¿no? Yo de motu propio no he enviado ningún artículo a ninguno de estos 2 grupos porque considero que es un modelo distinto del que yo creo que tiene que ser, ¿no? Es un modelo en el cual pues hay quien considera que puede estar bien, en el cual todas las editoriales son un negocio, pero estas especialmente lo son, ¿no? Son un modelo de negocio de revistas online, nos recuerdan siempre las agencias financiadoras que tenemos que publicar en abierto. Hay muchas revistas que todavía se resisten en publicar en abierto. Estas no. Estas precisamente te dicen, no, nosotros vamos a publicar en abierto. Luis, perdona que te interrumpa, pero habrá gente que no entienda qué significa eso en abierto. En abierto quiere decir que cuando yo publico un artículo, para leer ese artículo, incluso yo,
que he sido el autor de ese artículo, tengo que pagar para poder leer ese artículo. Eso es muy lógico. Bueno, evidentemente esto es logiquísimo. Terrible. Entonces, pues hay otras revistas que te dicen, usted no se preocupe, usted va a poder leer todas las veces que quiera este artículo y todos sus compañeros y sus colegas lo van a poder leer. Para que esto ocurra, pues lo único que le pedimos es esta módica cantidad de $2.500 y aquí paz y después gloria. Y ya está. Y entonces, pues digamos, entras en la ruleta esta. Evidentemente hay un sistema de evaluación, más o menos que funciona, los artículos se aceptan y aparecen publicados, pero son con las consabidas precauciones de no querer generalizar. Hay revistas buenas y revistas menos buenas, pero siempre el acento se pone en el modelo de negocio, no en voy a tener una revista para intentar publicar lo más avanzado de este campo. Lo que voy a hacer es una revista donde voy a poder aceptar el mayor número de artículos de un montón de investigadores que tienen la necesidad de publicar. Y como tienen la necesidad de publicar, yo les voy a solucionar el problema. Claro. O sea, el problema de estas revistas, lo que yo había entendido leyendo al menos este artículo, es que se cuestionan un poco porque son más, tienen más laxitud de los procesos, ¿no? Como que pueden ser menos exigentes. A ver, ¿qué piensas, Conchi? Sí, a ver, aquí Cuéntanos. Hay muchas cosas y muchos matices, ¿vale? Claro. Porque, bueno, al final esto es el sistema que se retroalimenta a sí mismo. Estamos todos metidos en la misma ruleta, como decía antes Luis, ¿no? Ahora mismo, hoy en día, aquí en España, se nos obliga a todos a publicar en abierto, ¿vale? Es el sistema. Tenemos que hacerlo así. Primero, sí, o sea, porque sobre todo si tienes financiación pública, ¿vale? Porque todo lo que tú hagas con financiación pública tiene que estar en abierto para toda la sociedad científica, ¿vale? Entonces eso es algo que te piden directamente. También tienes que publicar en repositorios todos tus resultados, etcétera. Es decir, que tiene que estar todo accesible. Estas revistas te van a permitir eso. Pero es que no solo estas revistas publican en abierto, ahora también hay más de las grandes, de las conocidas, que tienen su versión en abierto, ¿vale? Digamos que han visto también el nicho, han visto también que necesitan este tipo de investigación y de publicaciones. Nature también tiene en abierto, tienes que pagarlo. Y se pagan muy caro. Pero no son $2.000, son unos cuantos más. Son unos cuantos más, claro, por eso, pero que también tienen en abierto, al final todos. ¿Cuánto tiempo lleva van a tener una versión. Este modelo existiendo de publicar en abierto? Estas de MDPI creo que decían que llevan ya más de 16 o 17 años, algo así, ¿puede ser, Luis? No sé. Sí, estamos hablando de unos 10, 15 años probablemente. Esto se inició, como siempre, como la mayor parte de las cosas, en los institutos de salud de Estados Unidos, el NIH, que sería el equivalente nuestro al Instituto de Salud Carlos III, que es básicamente la entidad que financia de forma pública la investigación biomédica en Estados Unidos de América. Entonces, como es dinero público de los que pagan los impuestos, sí. Los contribuyentes, gracias, pues lo que quisieron garantizar es que los contribuyentes pudieran tener acceso a la investigación que están financiando. Y el modelo anterior de las revistas eso no lo permitía. Tenías que suscribirte a la revista o estar asociado a una institución que estuviera suscrita o comprarte la revista o comprarte el artículo, ¿no? Que también se venden los artículos cada uno carísimos. Por separado, ¿no? Eso es. Claro, que son $30, 40 por ahí. Otro problema Otro problema de que no estén en abierto estas revistas o estas publicaciones es que tus publicaciones no van a tener suficientes citas. Claro. Tú tienes que tener muchas citas en tus publicaciones para subir tu índice H. Es decir, aquí al final todos son índices que necesitas cumplir unos mínimos para poder optar a diferentes tipos de financiación. Esto es así, es como decía antes Luis, la pescadilla que se muerde la cola. Necesitas publicar en abierto para tener... Claro, no solo es que tú tengas que pagar o que tengas que publicar en Open Access, sino que además necesitas tener más citas para poder, y además en Q1, publicar en Q1 en diferentes aspectos. Q1 quiere decir que está en el primer cuartil de ese tipo de revistas. Las top. Entonces, pues, eso es. Bueno, hay una cosa que también es importante. Cuando en Estados Unidos se dieron cuenta de que esto tenía que ser en abierto,
pues las revistas dijeron, por aquí no vamos a pasar. Nosotros queremos seguir manteniendo nuestro modelo de negocio. Y entonces lo que la poderosísima NIH hizo fue, bueno, pues si las revistas no permiten publicar en abierto su artículo, el texto del manuscrito, en formato Warry Page, me refiero sin estar en súper bonito, sí, pues lo vamos a publicar tal cual en un repositorio que ellos llaman el PMC, que es un repositorio de artículos en abierto. Entonces, digamos, si lo quieres en bonito tienes que pagar, pero el texto idéntico, pero digamos sin estar tan bonito, lo tienes accesible, ¿no? Entonces esa fue la solución que funcionó durante unos cuantos años y sigue funcionando, pero luego salieron estos nuevos modelos que dijeron, no te preocupes, que nosotros te lo publicamos en abierto y súper formateado y ya está, con lo cual ahí tienes, ya te resolvemos el problema. De todas maneras, una cosa, a mí, claro, las revistas en abierto, he visto que es pues como los que envían sus hijos a una universidad privada carísima, o sea, a mí me sugiere menos calidad, entiendo qué es lo que ocurre. Si pagas por publicar, entonces es que el artículo no tiene por qué ser bueno, ¿no? Ahí yo también discrepo, ¿Sí? También, porque a ver, depende también, porque esas revistas tienen, o sea, esas editoriales tienen muchas revistas diferentes. Cada una de sus revistas va a tener sus propios criterios de evaluación. Y esas se mandan, igual que en cualquier otra, tú mandas tu artículo y ese artículo se va a mandar a revisores. Incluso esos revisores, a diferencia de con otras editoriales, puedes conocer quiénes son esos revisores. Ajá, hay veces que los revisores están en secreto y en estas tú puedes elegir, dependiendo de las revistas, hay que los tienen en abierto. Yo he visto revisores, yo podía chatear con el revisor online. Ah, eso no lo ¿vale? sabía. Es decir, cosas de este tipo. Es decir, ¿que son más laxas? Pues depende. Va a depender mucho del criterio del editor de esa revista y de los revisores, obviamente, porque se envía a todos los revisores. Quiero decir, no eligen qué tipo de revisor va a revisar ese tipo de artículo, claro, ¿vale? Sino que al final somos todos los que vamos a revisar esos artículos. Yo he revisado artículos de Frontiers, he revisado artículos de... Es decir, él también, quiero decir, que tú vas a tener tu propio criterio para revisar los artículos. Por eso hay que tener un poquito de cuidado con... ¿Sabéis dónde está la madre del cordero? Que a veces cuando hablamos de estos temas... a mí me gusta decir, en algún momento tendremos que empezar a leer los artículos. En algún momento tendremos que empezar a leer la ciencia que escriben nuestros colegas, ¿no? Porque estamos tomando decisiones en base a dónde se publican y en base a la revista en la cual se publican, estamos presumiendo, estamos suponiendo que el trabajo realizado es de mayor o menor calidad, ¿no? En la historia de la ciencia hay numerosos ejemplos en los cuales artículos ha costado muchísimo de publicar y resulta que esos artículos han acabado pues siendo pues los que han motivado un premio Nobel o han sido el origen de una ciencia disruptiva, ¿no? Por ejemplo, John Gurdon, que le dieron el premio Nobel por la reprogramación de las células troncales, él trabajaba en clonación de anfibios, de rana y de xenopus. Él publicó todos sus artículos en Developmental Biology, que es una revista digna, pero es una revista muy alejada de los primeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Francis Mojica, el descubrimiento del sistema inmunitario, que es el sistema CRISPR, que usan las bacterias para defenderse de los virus, pues lo acabó publicando en una revista que se llama Journal of Molecular Evolution, que también es digna, pero también alejada, ¿no? Y por utilizar un ejemplo más cercano, Katalin Karikó, cuando con Drew Weissmore descubrieron que la forma de evitar que la célula no reaccionara contra el ARN era cambiar la uridina por la pseudouridina, y perdonadme si soy un poquito demasiado técnico, pero eso fue lo que encontraron. Eso les costó horrores publicarlo y lo acabaron publicando en una revista que está bien dentro de la inmunología, que se llama Immunity, pero incluso después de haberlo publicado, hablando con Katalin Karikó, ella misma reconoce que la gente no les quería citar el artículo, no se creía en el artículo. Por lo tanto, a veces lo que tenemos que hacer, incluso cuando estamos en paneles de evaluación y
tanto Conchi como yo nos toca estar en diferentes paneles de evaluación de proyectos, de becas, de contratos y de lo que tú quieras, pues lo que deberíamos hacer es tomarnos un tiempo que no tenemos para leernos estos artículos y llegar a entender cuál es la aportación importante, que seguro la tiene, que han hecho cada una de estas personas, y luego pues hacer una categoría y hacer una priorización. Pero fíjate que ahora lo que estamos haciendo es, nos estamos dejando llevar por las métricas, las posiciones en las cuales las revistas se ponen las unas frente a otras, y entonces pues decir, este artículo se ha publicado en esta revista que supuestamente es muy prestigiosa. No sé lo que hay dentro del artículo, pero seguro que será bueno. Vamos a darle 10 puntos a este. Literalmente juzgar el libro por la portada, lo cual probablemente no sea muy ético. Tenemos que, seguir moviendo el tema. Entonces, quiero hablar de los rendimientos decrecientes en la ciencia, porque antes, dijisteis los dos, coincidisteis en que sí que seguía habiendo pues bastantes artículos disruptivos, y esto está un poco en contradicción con otro artículo que nos leímos Clara y yo, que pese a tener más gente investigando que nunca, pese a invertir más dinero que nunca, cada vez nos cuesta más hacer que la sociedad avance. Pues con ejemplos numéricos podemos poner la edad media en la que se obtiene por primera vez un proyecto de investigación en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que en el 1970 era de 34 años y ahora es de 42 años. También se habla mucho en cuanto al tecnooptimismo de la ley de Moore, que dice, que eran 2 años, se reduce el tamaño del transistor. Sin embargo, lo que no se dice es que el precio de hacer esto se multiplica exponencialmente también. Entonces, mi pregunta es, ¿creéis que es sostenible en el tiempo que la ciencia siga avanzando? Es decir, ¿es posible que nos estanquemos en la ciencia? ¿Qué opináis? Pero yo te niego la mayor, para empezar. Yo te niego la mayor, y cuando has dicho de que cada vez tenemos menos disrupción, como he comentado antes, esto no es así. Esto es una mala interpretación de los datos. La disrupción sigue apareciendo prácticamente al mismo nivel que ha aparecido en los últimos años. Lo que sí es verdad es que cada vez esos experimentos disruptivos están más diluidos porque hay más trabajos que se publican. Y esos trabajos que se publican, algunos de ellos, no todos, como estamos diciendo tanto Conchi como yo, muchos de ellos, pues digamos, no aportan demasiado al avance del conocimiento y sirven para seguir girando la noria, pues entonces lo que nos pasa es que lo que nosotros interpretamos es que parece que hay menos chicha, hay menos investigación de calidad. La investigación de calidad sigue ocurriendo. Lo que pasa es que hay mucha más gente que lo que intenta es sacar la cabeza fuera del agua y sobrevivir. Pero entonces, si cada vez requiere más gente mantener el ritmo que había antes, sí estamos decreciendo en ese sentido. O sea, solo vamos a poder conseguir descubrimientos disruptivos a medida que podamos incrementar el número de gente que se dedica a la ciencia. Lo cual puede que sea nuestro factor limitante pronto, ¿no? Conchi. Pues quizás. Sí, pero el problema va a ser siempre... Yo creo que va a ser económico, es decir, va a ser rentable mantener a tanta gente en investigación. Vamos a conseguir equiparar esa rentabilidad a los conocimientos o al avance de conocimientos que vamos a tener en los próximos años. Pues es que yo no te sé decir. Mira, pensad, nosotros hemos hecho justo lo contrario que han hecho, nosotros me refiero en España. Hemos hecho justo lo contrario que han hecho nuestros países vecinos cuando han venido mal dadas. Cuando ha habido la crisis, países como Francia, Alemania, incluso Italia o Reino Unido, pues han aumentado la inversión en ciencia, porque han considerado que si algo les iba a sacar de esa crisis tenía que ser el conocimiento científico, ¿no? Aquí nosotros hemos aplicado las reglas de ajuste y de austeridad incluso a la ciencia, con lo cual no solamente no hemos aumentado, sino que hemos disminuido, ¿no? Y entonces hay que recordarlo, quizás es una frase muy ya escuchada, pero nunca está de más recordarla, ¿no? Que los países ricos son ricos porque investigan, no es que investiguen los que son más ricos. Entonces es importante recordar que aquellos que acaban siendo más ricos y que acaban teniendo más poderío y más influencia a nivel internacional son aquellos que han invertido en investigación, no al revés. Entonces es rentable, pues entonces, pues claro. sí.
Lo que Porque no pasa es podemos que seguir diciendo que investiguen otros, porque entonces estamos en Ya, las mismas. claro. a lo mejor en vuestros campos todavía hay disrupción, pero un ejemplo que ponía el artículo era en la física, que hablaba de pues, la revolución de la física que hubo a principios del siglo XX, pues que si la teoría de la relatividad, que si la cristalografía de rayos X. Pero claro, ahora para confirmar la existencia de una partícula se gastaron 12.000 millones de euros y en realidad no es un descubrimiento disruptivo porque confirma algo que ya creíamos que estaba ahí, ¿no? Entonces, este artículo, muy civilinamente quizás, transforma un éxito en un fracaso. No sé cómo Te veis. vuelvo a negar la mayor por lo siguiente. Mira, esto es una falacia. Esto es una falacia porque ya a finales del 19, principios del 20, los anatomistas dijeron que estaba todo escrito, ya no había nada más que conocer. Esto se repitió otra vez cuando obtuvimos el genoma humano. Ya lo tenemos todo conocido y ya en 2001, ¿no? Ya no tenemos nada que hacer, con lo cual ya se nos ha acabado. Y lo que sucede es que todavía seguimos describiendo tipos celulares nuevos que no conocíamos o funciones nuevas de tipos celulares que todavía no conocíamos y todavía nos queda un trecho enorme de entender cómo funciona y cómo está estructurado el genoma. Yo que trabajo en enfermedades raras e intentamos diagnosticar la causa genética de muchas de ellas, pues yo sigo teniendo un 30% de pacientes que no logro diagnosticar genéticamente, pero que clínicamente veo claramente que tienen esa enfermedad. Por lo tanto, no lo sabemos todo, ¿no? Y lo más sorprendente de todo, ¿no? Hay hace unos pocos años en el estado de Nueva York, unos investigadores se pusieron a revisar el genoma completo que se había adquirido de más de 500.000 de personas. 500.000 de personas aparentemente sanas. Entonces descubrieron que en 13 de ellas había mutaciones que eran incompatibles con la vida. Esas personas tenían que estar muertas y no estaban muertas. Entonces quiere decir que en esas personas la combinación genética que tenían había conseguido superar una mutación que en otras personas habitualmente estaría asociado a la aparición de una enfermedad rara o una enfermedad muy grave. Conclusión, pues una cura de humildad. Hay mucho todavía por aprender, no lo sabemos todo. Por lo tanto, eso que te dicen los físicos, pues no es verdad, porque seguro que hay un montón de cosas más que todavía no conocemos. Hombre, en la física también se dijo en su día. En la física ya está todo hecho, cuando todavía no se había descubierto la relatividad. Voy a atacar una última vez, para que me niegues la mayor, y es que otro ejemplo que decía el artículo, Bueno, el artículo me hizo reflexionar, ¿no? Porque creo que no me había planteado este tema, ¿no? Nos hace discutir de este tema y yo creo que es bueno. Y el último ataque que se me ocurre es que también decía una persona nacida en 1850, los progresos científicos que vivió, ¿no? En cuanto a cómo mejoró su calidad de vida, pues ponía, de repente pasó a tener agua corriente, electricidad en casa, calefacción, pasó a tener automóvil, aviones, a los cohetes a la luna, ¿no? Y sin embargo dice, y una persona que viera el progreso científico de 1950 y viera el que tenemos a día de hoy, pues diría, bueno, hay cosas nuevas, pero todo lo que hay prácticamente es una mejora de lo anterior. Una mejora de la medicina, una mejora de los teléfonos, una mejora de la comunicación, la televisión en color. Nada. No A lo estés de mejor acuerdo. esta persona es muy optimista, quien ha escrito el artículo. No, pero en absoluto. Te voy a poner solamente un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo y le paso la palabra a Conchi, que tiene muchas cosas que seguramente decir, será seguro. lo mismo que voy a decir yo. Pero, por ejemplo, cualquiera que haya interaccionado con la herramienta ChatGPT se dará cuenta que hay un nivel de incremento brutal en cuanto a la gestión de inteligencia artificial. Si cuando yo le digo, y yo me caigo de la silla, cuando yo le digo, hazme un resumen para un congreso describiéndome las últimas descubrimientos de una enfermedad rara, y que tenga 200 palabras y que cubra tanto los aspectos genéticos como metabólicos, etcétera, le doy a return y antes que me he dado cuenta ya me lo ha escrito. A mí esto no lo teníamos hace 2 años, por ejemplo. Entonces, esto ha cambiado totalmente. De hecho, fíjate si ha cambiado que a Nature y a Science, las dos grandes revistas, les ha faltado tiempo para sacar editoriales, que no vamos a permitir artículos que estén escritos con ayuda. Claro. Que te lo van a decir, que lo han hecho con ayuda de ChatGPT. ¿Cómo lo van a saber? Con lo cual, ¿Cómo lo vas te los vas a comer con patatas y con brócoli. Igual que yo lo había oído con el tema de estudiantes de secundaria o bachillerato, la uni, ¿no? Trabajos. Claro.
Claro, coche. Hombre, los TFGs y los TFMs, vamos, van a caer como churros y van a salir fenomenal y perfectos y muy bien escritos. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis, pero es que además, un ejemplo más, ¿no? La medicina personalizada. Vamos a ver, en los años 50 salían enfermedades que ni siquiera se conocían y la gente moría sin poder tener ni un diagnóstico ni un tratamiento. Y hoy en día es que curamos cáncer de forma personalizada. Es decir, esos avances han sido espectaculares. Yo, por lo menos, lo que vi a mi alrededor en medicina personalizada, a mí me parece las CAR-T, bueno, CRISPR, todo esto es maravilloso y eso ha sido una revolución en cómo diagnosticamos y en cómo tratamos las enfermedades. Pero comparado con los antibióticos, está genial, mira, pero, ¿no? Los antibióticos fueron... Hugo, ¿no? Hugo, esto es el efecto Monty Python, esto es el efecto La vida de Brian. Esto es, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Y dices, los romanos han hecho las alcantarillas. Bueno, ¿pero qué más han hecho? Pues nos han traído a corriente. Sí, pero ¿qué más han hecho? Y se pasa un rato explicando. Eso es exactamente lo que pasa. Sí. Esto es una posición negativa que no se sostiene con la realidad. De todas maneras, cuando no tienes nada, Hugo, o sea, quiero decir, cuando partes de tan poco, cualquier avance es un gran avance. O sea, quiero decir, es como pasar de tener 0 hijos a 1. Es brutal, ¿no? Pero quiero decir, que luego tengas otros 4, a lo mejor tú ya no lo percibes como un cambio tan grande, pero joder, lo es, ¿no? O sea, si partes de algo tan básico. Sí, pero bueno, de eso va rendimiento decreciente. Es decir, como ya está algo inventado, pues cada vez hay que ser más... Bueno, yo creo que entonces estamos de acuerdo en una cosa, que sí que cuesta cada vez más dinero el seguir avanzando. En eso sí estamos de acuerdo. Sí. Y que ese será nuestro factor limitante, si es que no lo es ya. Vale. Puede ser. Pues, yo también opino parecido a vosotros, ¿eh? Para ser competitivos lo que necesitamos es estar mejor dotados. Y perdonadme, pero no estamos pidiendo la luna, ¿eh? Estamos pidiendo unos niveles de financiación que para cualquier otra partida presupuestaria pueden ser perfectamente, casi incluso a veces imperceptibles, ¿no? Y eso realmente, el impacto que tiene después en la sociedad es altísimo, ¿no? Totalmente. Y lo que yo creo que tenemos que cambiar son en España nuestras prioridades. La gente, la sociedad en general, no sabe qué se hace en ciencia. Y ahí llego a la parte de divulgación. Eso. O sea, la divulgación es imprescindible para que nuestra sociedad española, estoy hablando, ¿vale?, conozca y reconozca y valore que necesitamos ciencia para progresar como sociedad. Eso es algo que ya lo han visto en otros países y todavía en España nos queda todavía mucho por educar. ¿Tú crees que no? La gente a la que te diriges cuando estás divulgando tienes que partir de la premisa que son tan inteligentes como tú. Eso es. Entonces, simplemente les que tienen otro tipo de conocimiento y tú crees que sabes algo más de un tema en el cual tú estás trabajando, ¿no? Pero si a la gente te tomas la molestia de explicarle con tranquilidad, en palabras llanas, sin demasiados tecnicismos, lo que pueden conseguir debido a estos diferentes investigaciones disruptivas o diferentes avances, la gente te va a decir, caramba, esto parece importante, ¿por qué no se investiga más? ¿Por qué usted no tiene más dinero para realizar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que si se le explica a la gente va a apoyar a aquellos partidos políticos que van a configurar una mayoría en el Parlamento que va a estar dispuesta a invertir más en ciencia. Pero si esta cadena no llega hasta el final, pues seguimos lamentándonos. Y entonces esto, más que quedarse encerrados en la cueva, pues hay que hacer lo que hacemos Concha y yo y muchos otros, ¿no? Y vosotros mismos con este podcast, ¿no? Lo que tenemos que hacer es contárselo a la gente, decirle que hay luz más allá de esta oscuridad, que hay buenos proyectos, que hay muy buena gente trabajando y que simplemente se la tiene que dotar adecuadamente para que puedan desarrollar todas sus ideas. Y añadir una frase ahí a Luis, y yo creo que todavía nos queda también que algunos investigadores en España se den cuenta de que divulgar es importante, porque todavía hay muchos que se lamentan o nos lamentamos con nosotros mismos, pero no nos damos cuenta de que realmente es la sociedad la que necesita recibir esa información para tener el apoyo que nosotros necesitamos. Yo fíjate si esto considero que es importante, que yo he hecho el camino inverso, yo creo que somos muchos que hemos hecho el camino inverso, y estoy usando el título del documental de Mariano Barbatit expresamente, porque fijaros,
Cuando yo voy a un congreso científico y cuento una charla científica, yo la cuento en modo divulgación, Sí. con más detalles, pero la cuento en modo divulgación y la gente dice, oye, mira, esto lo he entendido. Coño, claro que lo has entendido. ¡Qué sorpresa! Porque te he explicado un cuento, te he explicado una historieta. Entonces, en lugar de atiborrarte de gráficas en la primera diapositiva para decirte lo mucho que yo sé y lo mucho que hacemos nosotros en el laboratorio, pues me he tomado la molestia de empezar tranquilamente e ir complicando más la charla hasta llegar a una conclusión que sea entendible y que esté sustentada en todo lo que te he contado anteriormente. Te he contado una historieta. Y esto es lo que aprendemos cuando divulgamos. Cuando divulgamos, lo que contamos es una historia. Y a la gente le encanta, a todos nos encanta que nos expliquen un cuento. Y un cuento que tenga un principio y un final, ¿no? Pues fíjate, no es que la ciencia la llevamos a la divulgación, sino que llevamos la divulgación a la ciencia. Qué bonito. A mí me pasa en clase también. Yo me estoy dando cuenta que cada vez mis clases las cuento más como un cuento. Sí. Y yo pongo mis diapositivas de lo que tengo que contar. Sí, porque es que ahora mismo estoy en este trimestre, estoy dando clase y me doy cuenta. Yo tengo más o menos las mismas diapositivas, voy cambiando alguna cosa, añadiendo, quitando, pero me doy cuenta de que yo la pongo y yo cuento mi cuento. O sea, no estoy mirando la diapositiva. Porque no es verdad que cuando estás en un congreso de especialidad, no es verdad que todo el mundo que está en una sala entienda un carajo de lo que está contando el tipo que está ahí, porque eso es tan especializado que si ya empieza a un nivel altísimo y no se toma la molestia de explicar cuál es la pregunta que quiere resolver y cómo lo ha intentado resolver, pues desconecta, ¿no? Evidentemente puede ser un artículo estupendo que se haya publicado estupendísimamente, lo van a aplaudir, lo van a llevar a comer a un restaurante bueno y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no habrá transmitido la comunicación y mucha gente se irá para casa, sí, me han dicho que este tipo era bueno, pero yo no he entendido lo que está trabajando. Eso yo lo he visto muchas veces, que la gente da por hecho que el resto le van a entender, no sé muy bien por qué, porque al final es lo que tú dices, aunque sean más o menos áreas de conocimiento parecidas. Imagínate neurociencia, puedes estar desde trabajando en neurociencia cognitiva, digo neurociencia porque es lo mío, ¿no? A alguien que está trabajando en ratones o en moscas, o sea, es que no tiene nada que ver. Entonces, creo que ayuda, pero una cosa que no sé si estoy... Bueno, no es que no esté de acuerdo contigo, Conchi, pero quería matizar el tema de la divulgación y los investigadores. A mí me parece estupendo, ¿no? Que gente que investiga también divulgue, pero no sé si debe ser algo obligatorio. No, tú dices que no, ¿no? Estás poniendo así con la mano. Yo lo que digo es que toda ciencia tiene que ser divulgada. No tienes que divulgarlo tú, pero es que para eso existen las unidades de cultura científica, que cada vez hay más en todos los centros de investigación, en las universidades. Es decir, si tú no quieres o no puedes o no te atreves a hacer una divulgación a todos los públicos de tu investigación, por lo que quiera que sea, lo tiene que hacer tu entidad, tu institución, tu centro de investigación, tu universidad. Pero hay que hacerlo. O tus youtubers de confianza, que eso llegue o podcasters. Exactamente. Yo tengo un par de diapositivas cuando hablo en las clases de comunicación. Digo, sin investigación no hay futuro. Este es el lema que ha hecho pues todo el mundo lo conocemos, ¿no? Digo, sin investigación no hay futuro. Pero sin divulgación la gente no se entera de lo que estás investigando. Sí. Y eso también es verdad. Totalmente. Entonces, tienes que bajar al terreno, bajar a la arena, y tienes que conseguir decirle a los demás, mira, esto antes no lo sabíamos y ahora lo sabemos. Antes, por ejemplo, a nivel de pacientes, ¿no? Que es lo que me dedico yo ahora últimamente, ¿no? Antes no podíamos saber cuál era la causa última de tu enfermedad, ahora lo sabemos. Y a veces el mero hecho de descubrir la causa molecular, cuál es la mutación, cuál es el gen afectado, ya te permite empezar a diseñar maneras de solucionar el problema. Si no sabes a qué te enfrentas, difícilmente vas a resolver el problema, ¿no? Y esto es lo que nos pasaba anteriormente, ¿no? Que no teníamos un diagnóstico claro y que básicamente lo que hacíamos eran tratamientos paliativos, tratamientos sintomáticos. Tratábamos los síntomas, pero no el origen de la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad no se curaba. Lo que conseguíamos era aliviar los síntomas. Eso es lo que comentabas también tú antes, Conchi, relacionado a lo del tema de la medicina personalizada, ¿no? Y yo creo que iremos por ahí, ojalá. Yo espero que sí, que vaya todo por ahí. Mira, lo que contaba Luis ahora era eso. Nosotros trabajamos con degeneración macular y esa enfermedad a día de hoy no tiene cura. Es decir, sabemos cómo es la degeneración macular, cómo se diagnostica, pero a día de hoy es imposible tratar
la raíz. Y es que es lo que nosotros estamos investigando, es decir, ver cuáles son los inicios del desarrollo de esa degeneración y cómo podemos tratar de frenarla con marcadores tempranos, o sea, el diagnóstico de marcadores tempranos y poder frenarla en su origen. Es decir, sabemos muchas cosas, pero todavía hay muchas que desconocemos. Mira, fíjate, como la humanidad ha tenido un meneo brutal estos últimos años con la pandemia, ¿no? Y esto creo que hay que aprovecharlo para explicar. Todo el mundo tiene familiares o amigos que se han infectado, pero casi ni se han enterado. Ha habido gente que ha tenido unos catarros intensos, ha habido gente que incluso ha tenido que ir un par o tres de días al hospital, ha habido gente que se ha quedado ingresada, ha habido gente que ha estado en la UCI y ha habido gente, desgraciadamente, que ha fallecido. Entonces, y es el mismo virus, y es la misma pandemia. Por lo tanto, creo que esa diversidad de reacciones, el hecho de que no todos reaccionamos igual ante un agente infeccioso, ante en este caso al coronavirus, nos tiene que ayudar a explicar que en realidad las enfermedades no existen, lo que existen son los enfermos, ¿no? La enfermedad es aquel grupo de síntomas que aparecen más o menos en la mayoría de pacientes, pero ni todos presentan los mismos síntomas, ni todos los presentan con la misma intensidad, ¿no? Esto es lo típico, hay que acudir a ejemplos que la gente conozca, ¿no? Yo me tomo esta pastillita, oye, me va estupendamente. Pues yo me he tomado 3 y vamos, ni me he enterado. Claro, porque luego hay esa variabilidad, ¿no? Puede ser que tengas una proteína que degrada, una enzima que degrada tal medicamento y haga que los creten más rápido. O sea, hay 1000 factores. Pues no sé si queréis que nos quedemos ya con la parte positiva o volvemos a algún problemilla más. No, la parte positiva es que cada vez sabemos más cosas y cada vez hemos aprendido a hacer experimentos que no podíamos sospechar. Tecnológicamente no hay nada que haya descendido tanto de precio como el coste de obtener un genoma humano. Un genoma humano tiene 3.000 millones de pares de letras. Que esto hay que matizarlo, ¿no? Porque este número lo habréis visto muchas veces publicado, pero lo que no se dice es que son 3.000 millones de pares del padre y 3.000 millones de pares de la madre, con lo cual en realidad tenemos cada una de nuestras células 6.000 millones de letras, que si contamos las letras son 12.000 millones de letras, ¿no? Lo digo porque hay que hacer esto en extenso, ¿no? Entonces, el secuenciar el genoma humano costó $1 por letra, costó 3.000 millones de dólares. Ahora actualmente esto ha bajado a $300, de 3.000 millones a $300, ¿no? Esto es más de una millonésima, más de 1 millón de veces más barato, ¿no? Entonces, esto no hay nada en el mundo que haya cambiado tanto de precio en menos de 20 años. Y esto es debido a los avances tecnológicos, ¿no? Sabemos leer cada vez mejor el genoma, sabemos interpretarlo y sabemos administrar a las personas que lo necesitan la terapia que mejor se ajusta a la combinación genética que tiene esa persona, ¿no? Y los tumores de mama, por poner un ejemplo que todo el mundo lo va a entender, son un ejemplo clarísimo, ¿no? No todos los tumores de mama son iguales, los hay que tienen un tratamiento, los hay que tienen otro tratamiento, los hay que son resistentes a la mayoría de tratamientos y son los más agresivos, son los más complicados de tratar, pero cada vez más se están desarrollando terapias que están personalizadas. Volvemos a la personalización que nos decía antes Conchi con buena razón. Especialmente en oncología, me da la sensación a mí, cuando comparo oncología con neurología, veo mucho eso de personalizar el tratamiento según determinadas cuestiones, por ejemplo, genéticas, ¿no? Eso creo que es muy importante. Bueno, pues está bien centrarnos en eso. Me gusta el optimismo, ¿no? No centrarnos solo en los problemas. Pero creo que, Hugo, querías comentar un último problema antes de cerrar. Sí, como cuervo de mal agüero, solo quería... leí en otro artículo, ya no en este... Bueno, creo que este también se mencionaba, pero bueno, crisis de reproducibilidad de los experimentos. ¿Creéis que estamos en una crisis de reproducibilidad de la ciencia? ¿Creéis que cada vez...? Sí. Aquí te voy a dar toda la razón. Aquí te voy a dar toda la razón. Este es el origen del problema. El origen fundamental de muchos de los problemas que afectan a la ciencia está en la crisis de reproducibilidad. Y esto, los culpables somos todos nosotros, porque nos hacemos trampas al solitario, porque nos autoconvencemos de diferencias y creemos que son estadísticamente significativas cuando son muchas veces producto del azar. Por ejemplo, no hacemos
una investigación que valore la variabilidad de un experimento. ¿Usted cuántas veces repite un experimento? Pues yo lo repito 5 porque a mí me enseñaron que había que repetir 5 y yo siempre repito 5 veces y bueno, hago la media y la variación y me sale que esto es distinto, ¿no? Bueno, pero ¿realmente usted se ha preguntado si tiene la potencia estadística suficiente con 5 elementos para poder responder a esa pregunta? Si hicieras los cálculos, si calcularas la variabilidad experimental que tienes, igual llegas a la conclusión que necesitas 17 elementos para cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, esto es el origen de muchas de las cuestiones que como un boomerang nos rebotan, ¿no? Cuando dicen, es que usted me dice que tenemos que utilizar modelos animales preclínicos antes de pasar a los ensayos clínicos, pero luego resulta que los ensayos clínicos no confirman los buenos augurios que tenían directamente en los animales. Bueno, es que quizá los experimentos con animales no estaban bien hechos. Igual no se habían valorado todas las fuentes de variabilidad. Fijaros que la falta de reproducibilidad, y si me apuras, que esto, pues digamos, esto es un tema que me ha preocupado de temas de integridad científica, precisamente el cherry picking, el escoger aquello que me beneficia, es lo que realmente nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Y a veces de forma inconsciente, ¿no? Tú estás recuperando datos de una serie de elementos, de pruebas o de repeticiones, y de repente hay un valor que no te encaja, pero que dices, anda, pues si lo quito, resulta que ya las diferencias son significativas. Y entonces tú mismo te autoconvences, dices, ya está, fue aquella medición que hizo cuando me llamó mi madre, que entonces en lugar de estar 30 segundos estuve 2 minutos y resulta que se me cayó la pipeta al suelo. Claro. Ya está, seguro que me salió mal, te autoconvences, lo quitas y lo que le presentas al supervisor ya es, digamos, la serie corregida y dices, caramba, esto es significativo, esto es diferente, pues ya está, figura número 1 del paper. La estadística la carga el diablo. Perdón, un inciso, por si alguien no sabe lo que es la crisis de la reproducibilidad, ¿alguien lo quiere explicar? Vale. Bueno, pues básicamente a veces los investigadores somos incapaces de reproducir los resultados que ha obtenido un colega y que los ha explicado en un artículo. Y peor aún, a veces los investigadores somos incapaces de reproducir nuestros mismos experimentos que hicimos hace un tiempo, pero que no los detallamos con suficiente precisión o no hicimos los experimentos adecuadamente, porque cuando los intentamos repetir no nos salen, ¿no? Y esto es un problema grave que afecta a todas las disciplinas científicas, ¿no? Los científicos tenemos que ser nosotros los primeros críticos y escépticos con nuestro trabajo. Conchi, ¿qué crees? Sí. ¿Cómo lo ves? No, igual. Sí, totalmente de acuerdo. Al final es la presión por publicar que hace que haya investigadores que den por hecho, den por válido algunos resultados que deberían de estar mejor evaluados, eso, o mejor hechos, básicamente. Sí. Que en este caso... Nosotros, perdona Clara, nosotros en 2013, cuando descubrimos las CRISPR, pues veníamos de años de utilizar unas herramientas anteriores de edición genética que se llamaban talents, que no nos salían ni para atrás y no nos salía nada. Y estábamos tan neuras que aquello, ya... Sí, y entonces de repente empezamos a utilizar las CRISPR y empezaron a salir los experimentos. ¿Y sabéis qué hicimos? No nos los creímos. Porque estábamos tan acostumbrados a que aquello no saliera que dijimos, no, esto no puede ser, esto lo tenemos que repetir más veces. Yo le decía a la persona de mi laboratorio que lo estaba diciendo, no, esto algo has hecho mal, esto no puede ser que sea tan bonito. Y vuelve a repetir. Y lo repetía disciplinadamente y volvían a salir más resultados. Entonces dijimos, bueno, coño, pues nos vamos a tener que empezar a creer. Pero ese es el punto del escepticismo que necesitamos, ¿no? El tener siempre esa desconfianza de decir, no va a ser que quiero creer lo que me está dando y se me está pasando algo. Totalmente. Esa mente crítica, ¿no? Y escéptica. Bueno. Yo solo decir la última cosa, que a veces también los resultados, que no es porque nosotros hagamos el cherry picking famoso o cosas humanas, a veces hay variables que ni te das cuenta y, jolín, pues por eso a veces no puedes reproducir, porque hay algo que no sabes que está ahí
Yo lo pienso como químico orgánico. Tenía una compañera que las pasó muy mal porque no pudo... O sea, estuvo un año investigando cosas y todo bien, y luego cuando empezó a aumentar la escala no le salía nada. Y a veces era, pues mira, resulta que uno de los reactivos que utilizas tiene un 0,02 de hierro y por eso te estaba saliendo. Claro, que no siempre en fin, es... Sí, es que es complicado. Claro. Nosotros hace más de 20 años hicimos un modelo de ratón mutante con una empresa farmacéutica que supuestamente tenía que ser, es de vuestro campo, Clara y Conchi, tenía que ser un modelo de esquizofrenia. Entonces inactivamos el gen, nació el ratoncito que nos miraba tan tranquilo, y de esquizofrénico nada, estaba encantado de la vida el ratoncito, ¿no? Y nos mirábamos por la izquierda, por la derecha y estaba estupendo, ¿no? Le miramos todo, desde la punta del rabo hasta la punta de la nariz, y parecía que estaba todo funcionando, hasta que a alguien se le ocurrió ponerlo encima de una plancha caliente, y el tipo, si no lo retirábamos, se tostaba, vamos, como si fuera un filete. No percibía el dolor. Entonces, eso fuera totalmente inesperado, porque no teníamos idea de que había conexión entre ese gen y la percepción del dolor, ¿no? Entonces, eso tienes que estar preparado y la mente abierta de decir, bueno, yo pensaba que esto iría en esta dirección, pero no, resulta que va en la otra, y tengo que cambiar todas mis hipótesis y tengo que adaptarme a lo que la realidad me está diciendo, no lo que yo quiero. Claro, no adaptar la realidad a tu hipótesis, claro. Ese es el quid de la cuestión. Pues yo creo que vamos terminando ya. No sé si os habéis quedado con ganas de tratar algún tema que tenga que ver con investigación y ética y estos cambios que hemos comentado. ¿Hay algo que digáis, esto es fundamental y no lo hemos tocado? Mira, hay una cosa que hay que repetir. Perdona, Conchi, que te dejo la palabra, que yo hablo mucho. Pero todo lo que quieras. Hay que recordar una y mil veces que no porque sepamos o podamos hacer algo, lo debemos de hacer. No es verdad que la ciencia es libertad absoluta. La ciencia, como cualquier otro grupo de la sociedad, sean los ferreteros, sean los políticos, sean los conductores de autobuses o los taxistas, la ciencia también tiene un marco regulatorio que nos delimita lo que podemos y lo que no podemos hacer. Por lo tanto, cuidado con esto de animar a que ancha es Castilla y que aquí lo podemos hacer todo. Esto no es verdad. Estamos sometidos a una legislación, estamos sometidos a unos estándares éticos que nos recuerdan que hay cosas que no debemos hacer. Que son cosas que hemos ido ganando afortunadamente con el tiempo, porque había algunas facilidades antes que se les daba a la gente y que deberíamos de haber controlado mucho antes, ¿verdad? Yo simplemente, aparte de esto, cerrar, si queréis, un poco con el melón que hemos abierto de los artículos científicos y del sistema de publicación actualmente, porque la verdad es que está todo muy viciado, demasiado viciado, y que es algo que deberíamos de repensar un poco entre todos, evaluadores, científicos, etcétera, de cómo podríamos mejorar este sistema, que yo creo que tiene mucho margen de mejora, la verdad. Entonces, es una de las cosas poético. Un poco de los planteamientos que deberíamos un poco pensar. Hay que leer los artículos. Hay que leer los artículos y no juzgar a un investigador por sus índices y su número de papers en Nature y revistas con tan buena fama, que está bien, ¿no? Pero claro, no se puede juzgar así. Pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer teneros aquí. Espero que hayáis estado contentos. Gracias, Clara. Gracias, Hugo. Gracias a ambos. Un placer compartir un rato con Conchi. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas del episodio con las redes, en este caso, de Conchi y Lluís, las podréis ver en la web de Podcastidae, que es la red a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com, y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios, y ya luego, para estar al tanto de todas las novedades, pues nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como @covalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Venga.